Hola amigo, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Sí, si quieres podemos dar inicio sin ningún problema. Ok, perfecto, muchas gracias. Bueno, por temas de red realmente no enciendo mi cámara, está lloviendo fuertemente aquí, pues eso puede perjudicar un poco todo lo que es la transmisión. Eh, ¿Me confirman si ya están viendo mi pantalla, por favor? Sí, Muchas gracias. Bueno, hoy vamos a hablar de lo que es aspectos éticos en la investigación. Mi nombre es Freddy Elías Perilla Portilla, yo soy enfermero, estudiante en la maestría en salud colectiva de la Universidad Antonio Nariño. Soy docente adscrito al programa de enfermería de la Universidad Antonio Nariño, sede Popayán y coordinador de prácticas clínicas de este programa. He sido convocado por la Asociación de Enfermería Comunitaria para hablar de algunos aspectos de investigación. En este caso hablaremos de la ética de la investigación. Esta conferencia tiene como unas competencias, unos objetivos específicos: identificar el momento histórico más relevante que promovieron la evolución de la reglamentación de todo lo que fue la investigación en sujetos humanos, mencionar los distintos códigos internacionales y reglamentarios que nacieron para evitar pues todo lo que es el abuso hacia los sujetos, y conocer los principios de los códigos reglamentarios actuales y vigentes. Entonces vamos a empezar hablando de el trasfondo de todo lo que es la investigación, de dónde surge este tema ético de la investigación. Y quisiera, antes de pronto de llegar allá, preguntar a alguno de los participantes si tiene conocimiento o por qué creen que se habla de ética de la investigación. Daré un minuto eh, para que ustedes pues me puedan mencionar si de pronto tienen conocimiento de por qué eh, básicamente sucede esta situación de que vamos a empezar a hablar de ética en la investigación. ¿Qué creen ustedes que llevó a nivel internacional a que pasara algo y empezáramos a hablar de ética en estos aspectos investigativos? Pueden escribirlo por el chat o pueden activar el micrófono. Bueno, creo que ninguno eh, de pronto ha escuchado quizás, entonces bueno, voy a continuar. Eh, Pues básicamente el trasfondo de este tema de investigación, la ética, es que antes de 1906, realmente cuando se crea todo lo que es en Estados Unidos la ley de alimentos, de medicamentos, pues realmente no existía ningún referente en cuanto a la regulación de las investigaciones en sujetos humanos. Es decir, todos hacían investigación a nivel internacional, pero nadie tomaba en cuenta algo que regulara, mediara, limitara o controlara lo que era la investigación en sujetos humanos. Simplemente aplicábamos investigación, aplicábamos todo lo que era el componente investigativo y ya obteníamos los resultados sin importar básicamente el costo del desarrollo de la ciencia. Y es que Carol Levin nos habla de que la ética de la investigación, sobre todo en la investigación clínica, pues nace en el escándalo y crece en el proteccionismo, y es porque nace o surge de un proceso de escándalo, unos sucesos para nada positivos que suceden a nivel internacional, y pues crece en todo lo que es el proteccionismo, es decir, buscamos proteger a los seres humanos de daños y de prejuicios ocasionados precisamente por lo que fue o lo que es la investigación en seres humanos. Es así que pues surgen como dos códigos o algunos códigos relevantes. Uno de ellos es el código Nuremberg. También pues está todo lo que es el código, la declaración de Helsinki y otros aspectos también que se hablan en el tema de la investigación. Particularmente pues hablamos de lo que es Helsinki y Nuremberg, que son como los más eh, relevantes, o son los dos que más se mencionan cuando hablamos de lo que es investigación.
Cuando hablamos del código Nuremberg, pues este código surge básicamente el 9 de diciembre de 1946, cuando un tribunal americano, un tribunal militar americano, pues abre o inicia un proceso de investigación en contra de 23 médicos que fueron considerados criminales de guerra, particularmente médicos y administradores alemanes que lideraron y participaron de forma voluntaria en muchos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, buscando todo el proceso de investigación. Ellos se cobijaban en ese aspecto de vamos a investigar para obtener resultados y avances en las ciencias, pero no tomaban en cuenta todo lo que era o todo el componente de daño que se podría causar a los seres humanos simplemente por el conocimiento, entre comillas, que se buscaba o que de alguna manera esas personas querían. Eso que ustedes ven acá es básicamente el edificio donde se llevó a cabo el juicio de Nuremberg, porque así se llama juicio de Nuremberg, y por eso en este juicio se le da el nombre de Código Nuremberg, porque aquí empezamos a hablar de que investigar tenía que tener un componente ético, no era simplemente llegar y investigar y hacer daños o tener resultados sin importar ningún tipo de evento, ningún tipo de particularidad y simplemente con un objetivo que ellos hablaban de avance científico. Uno de los cargos básicamente partía en cuanto a la denuncia de la realización de experimentos científicos con prisioneros de campo, sobre todo prisioneros en campos de concentración, que no daban su consentimiento para este tipo de experimentos. Quizás ustedes conocen un poco más de esta historia o han leído un poco más de esta historia o en alguna de las diferentes materias la han visto cuando hablamos de estos eh, campos de concentración con estos alemanes, pues ellos sometían a las personas a maltratos o a unos tratos inhumanos con el deseo de descubrir realmente qué tanto lograba afectar un tipo de sustancia y pues ver si realmente la persona vivía o no vivía. Además de eso, esas personas fueron engañadas, muchos de ellos les ofertaron libertades que no iban a tener, muchos de estos fueron llevados contra su voluntad y los sometían a cámaras de humo, los sometían a cámaras de presión negativa, simplemente para ver cómo reaccionaban estas personas ante esas situaciones. Realmente la mayoría de estos sujetos mueren durante esos experimentos o quedaron con secuelas graves y permanentes eh, y afectaciones pues a nivel psicológico claramente por toda la destrucción mental y la exposición que tuvieron que soportar o afrontar. Eh, Continuando, pues aquí vemos, denme un segundo, por favor. Aquí vemos cómo hay un hombre o hay un caballero que fue sometido a una cámara de hipertensión para desarrollar nuevos aviones. Con ese experimento lo que se buscaba era ver cómo reaccionaba esas personas ante esta hipertensión por la presión atmosférica y ver cómo podían desarrollar o cómo podrían transformar los aviones para hacerlos más seguros para los pilotos. Todos estos experimentos claramente dejaron una serie de daños bastante marcados y bastante fuertes en los sujetos y pues nadie tomó o nadie tomaba como en cuenta la afectación de los mismos. Aquí vemos sobrevivientes de secuelas que estuvieron durante esos juicios de Nuremberg, que declararon todo el abuso, las secuelas físicas, emocionales y mentales que les dejó este tipo de experimentos en ellos, que de alguna u otra manera realmente lo que hicieron fue marcarlos de por vida en todo en toda esta afectación, en todo este sometimiento científico. Básicamente, como resultado directo de este juicio, en 1948 se estableció o nace el Código Nuremberg declarando que el consentimiento voluntario del sujeto humano es absolutamente esencial
Por eso ustedes ven que a menos de que ustedes hagan una revisión de literatura o hagan una investigación de retrospectiva documental, es decir, que trabajen con historia clínica, el sujeto debe dar un consentimiento voluntario donde ellos digan que ellos voluntariamente quieren y desean participar en lo que es la investigación. Y para eso el consentimiento informado debe informarle, bueno, es como básicamente su palabra lo indica, debe presentar todos los aspectos relevantes a este componente. ¿Qué quiere decir eso? Tiene que decir el objetivo, tiene que hablar de los riesgos, tiene que hablar de los beneficios, tiene que aclarar que en la mayoría de los casos estas investigaciones no reciben el sujeto de cuidado o el sujeto de investigación ningún beneficio económico. Digo en su mayoría porque hay investigaciones en las que sí lo hay, sobre todo algunas investigaciones sobre fármacos, algunas sustancias específicas, que los sujetos deciden participar de forma voluntaria, pero pues por participar les dan como un bono o un reconocimiento económico, pero en su mayoría no, y eso debe quedar claro si se da o no se da dentro del consentimiento informado, y la persona pues tiene que firmarlo con su puño y letra. Aquí también es importante hacer claridad que el sujeto debe dar su total consentimiento, es decir, bueno, algunas investigaciones si son con menores de edad, nos piden que el consentimiento sea dado por su representante legal o quien haga las partes de representante legal y de proteger o de cuidar a esa persona con la que vayamos a hacer, ya sea un niño, una persona menor de edad, un paciente con trastorno mental, un paciente que cognitivamente o mentalmente no sea autosuficiente y que requiera tener básicamente como una custodia. Realmente el tema de los beneficios, aquí lo habla muy claro, el tema de beneficios, denme un segundo, el tema de beneficios debe primar sobre los riesgos. O sea, una investigación que tenga más riesgos que beneficios no tiene relevancia o no tiene validez ética para realizarla y es algo que se toma muy en cuenta cuando realmente se hacen investigaciones. Por eso todas las universidades tienen eh, códigos éticos, no todas las universidades tienen comité de ética para aprobar las investigaciones. Algunas clínicas también se asocian con universidades para poder contar con el aval. Realmente, aunque este documento no tiene como un peso de ley, pues es el primero en mencionar todo el consentimiento informado y la participación voluntaria, pero a medida que el tiempo avanza, este código Nuremberg toma la fuerza necesaria para aplicarse en investigaciones internacionales en sujetos de cuidado o seres humanos. Otro de los aspectos o de los componentes que pasó en la historia fue el estudio del jurado de Wichita en 1995, que habla que alrededor de los años 50, sobre todo en el inicio de los años 50, investigadores de ciencias sociales de la Universidad de Chicago pues decían comprender cómo todo ese proceso de toma de decisión de los jurados de juicios contra criminales, querían comprender cómo ellos tomaban en cuenta ciertas componentes para llegar a un juicio o dar un certamen como jurados dentro de esos juicios criminales. Si ustedes tienen de pronto conocimiento a nivel de Estados Unidos, los jurados son población del común, seres ciudadanos estadounidenses que son seleccionados como jurados y que deben participar. No son abogados de este componente. Entonces, básicamente el estudio consistía en grabar el audio de las deliberaciones de los jurados en juicios de criminales en Wichita, en Kansas, para no influenciarlos. O sea, no les iban a decir cómo usted está siendo grabado, simplemente lo ponían cámaras o ponían grabadoras ocultas donde eh, grababan o recolectaban toda la información de los debates y de las deliberaciones que hacían estos jurados en privados, y a estas personas jamás se les informó que se les estaba grabando, y eso iba en contra del principio ético de que no, o sea, nadie te puede grabar sin decirte te estoy grabando, a menos de que tú seas un victimario eh, y pues la persona use eso en modo defensa. Pero en este caso, para una investigación, no se puede grabar a alguien sin dar el consentimiento de esta persona, y pues aquí lo hicieron sin tomar en cuenta la opinión de los jurados. Básicamente el resultado del estudio fue presentado ante grupos académicos notables, pero fue criticado, fue fuertemente golpeado, precisamente por todo lo que fue la prensa local, nacional e internacional,
porque no respetaron la privacidad de las personas, sino que simplemente las grabaron y hicieron público este componente de las grabaciones. Pues hablamos de juicios de criminales, donde se escuchaban las voces de personas, los nombres de personas que eran jurados, y pues eso exponía claramente a estas personas a ciertos riesgos de violencia, amenazas y demás. Este estudio de Wichita fue básicamente la piedra angular o fue la parte como más importante que abrió o que soportó todo el tema de pasar algunas guías federales de protección de público en cuanto a la explotación de datos de las personas, explotación de la información, que todo debe estar informado, las personas deben tener claridad, no se pueden grabar sin preguntar o informar a la persona antes. Y pues además de eso, sirvió para que se enfocara en todo lo que es el concepto de preguntas de investigación que no pueden ser desarrolladas de pronto por el contexto especial sin violentar la integridad de las instituciones sociales importantes. ¿Qué quiere decir eso? Que hay investigaciones que simplemente no son viables porque no se pueden desarrollar sin violentar a una institución, sin violentar la confidencialidad, sin violentar algunos componentes propios. Entonces, eso es como la piedra angular. Usted debe primero recordar que debe primar el beneficio en contra del riesgo. Nunca una investigación debe afectar el nombre de una institución o un sujeto, eh, sin que pues obviamente la persona tenga claridad de que eso va a suceder. No te van a grabar, no te pueden hacer ese tipo de cosas sin informarte anteriormente. Usted debe dar el consentimiento. Se recomienda desde la investigación que el consentimiento sea dado por escrito para evitar que las personas digan a futuro que no, que ellos nunca firmaron y que esa investigación no tiene validez. Precisamente este estudio de Wichita fue golpeado por los componentes internacionales porque no tiene una validez científica al tener falta de ética. Y cuando se va a publicar un artículo científico, pues lo primero que le van a decir es eso. ¿Cuál es el aval ético? ¿Qué institución le dio el aval ético para que usted vaya y empiece a desarrollar todo este componente? O sea, ¿quién le dijo a usted que sí podía hacer? Y usted tiene que soportar el aval ético porque eso sale de la publicación. Te va a decir la publicación, fue tal universidad, fue tal institución, fue tal entidad la responsable o aquella quien dio el aval para que yo desarrollara la investigación en estos sujetos. En cuanto al estudio de Migran, pues como antecedente, este básicamente obedecía a la respuesta humana a la autoridad en cuanto a la defensa de la propuesta del juicio de Nuremberg. Este estudio buscó sujetos voluntarios hacia las veces de sujeto o profesor y existía un sujeto o una persona que era aprendiz. Entonces, ese estudio tenía dos sujetos o dos personas que participaban. Bueno, más dos personas, no, como dos grupos. Uno que era el sujeto profesor, es decir, aquella persona que generaba la autoridad, aquella persona que era como la figura de autoridad dentro del grupo y existía unas personas sujetos de aprendizaje y obviamente el investigador que iba a hacer todo el tema de observación. Este ser de aprendizaje, ese sujeto de aprendizaje, pues recibía unos supuestos eh, electroshock cuando cometía errores. Estos estudios lo hemos visto mucho desde la psicología y lo aplican como en ratas que ponen un queso para que la rata se lo coma y tapado y tiene que oprimir un botón, pero a la vez hay otro botón que tiene una misma caja, pero es de un color diferente y cuando lo oprime la rata va a recibir choques eléctricos o electrochoques y lo que hace pues básicamente es que de tanto recibir electrochoques del botón azul, por ejemplo, pues va a entender que el botón rojo es el que le va a dar el queso, entonces ya se moldea la conducta. Con esos estudios realmente lo que se busca es moldear la conducta de los sujetos investigados. En este caso, pues el sujeto de aprendizaje, aquellas personas que iban a ser como estudiantes, iban a recibir electroshock cuando cuando cometían errores. Pues eso era lo que se le había dicho básicamente a los sujetos al sujeto de aprendizaje, que era como usted va a recibir electroshock cuando usted se equivoque.
Pero realmente esos electroshock no eran hacia el sujeto de aprendizaje, eh, dados de forma involuntaria, es decir, que él cometiera errores y demás, sino que eran dados por el sujeto profesor, es decir, la figura de autoridad dentro del grupo, que bajo la dirección del investigador daba electroshock a los estudiantes. Entonces, el investigador le decía, profesor, del electroshock a tal persona porque cometió el error, y el profesor le daba el electroshock a esa persona por ese error cometido. ¿Qué resultados mostró ese estudio? Pues no solamente demostró que habían daños físicos, claramente, sino que también habían daños psicológicos, sociales, legales y económicos. Psicológicos, si usted está cometiendo un error porque usted es un sujeto que está aprendiendo y le ponen electroshock, pues claramente usted, pues no, se genera un trastorno psicológico en cómo debe hacer, cómo debe actuar, si realmente lo está haciendo bien, si esto va a generar repercusiones más fuertes en ustedes. En el tema social, pues usted ya empieza a aislarse, le da miedo hablar, le da miedo interactuar. Legalmente tú no puedes aplicar el electroshock de esas maneras y pues a nivel económico la persona no va a ser capaz de tener una vida normal y no va a ser capaz de funcionar socialmente adecuado, y eso le va a conllevar a problemas económicos y a problemas laborales que más adelante realmente van a afectar fuertemente a esa persona. Eh, ¿Qué más mostró este estudio? Pues que pueden haber coerción cuando se toma el consentimiento informado y presión por el fenómeno denominado obediencia a la autoridad. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted es la figura de autoridad, por ejemplo, los que somos profesores, y llegamos y le decimos a un estudiante, hágame un favor y fírmeme, bueno, ni hágame un favor, le podemos decir como, perdón, es que no soy capaz de hablar casi sin pedir el favor o esta parte porque realmente mi educación me dice como tú no puedes ordenar sin tomar en cuenta la opinión de la persona. Pero bueno, tomaremos un rol de docente o profesor de autoritario y le va a decir al estudiante, llene ese formato, fírmelo ahí y lléneme esa encuesta. Usted está dando una indicación y la persona está firmando un consentimiento informado por una presión social que es básicamente la obediencia a la autoridad. Es que usted es la autoridad, entonces lo tiene que obedecer. Y el estudiante lo va a firmar, pero eso no es realmente un consentimiento informado. Ahí estamos obligando a un sujeto a firmar un consentimiento sin ni siquiera estar o no de acuerdo con la investigación y sin siquiera darle la oportunidad de aprender al respecto. Otro de los eventos históricos que marcó mucho el componente de la investigación fue la experiencia de talidomida, que también se da a finales de los años 50. Si ustedes ven los años 50, pues generaron como muchos eventos históricos en cuanto a la investigación, en cuanto a la bioética, y es precisamente porque la talidomida fue aprobada en Europa como un sedante, es un medicamento sedante, pero la FDA, que es como la institución americana que aprueba ciertos medicamentos y ciertos elementos, pues nunca lo aprobó, pero este medicamento fue prescrito a muchas mujeres para controlar todo lo que era las náuseas y permitir el sueño, particularmente en esas mujeres embarazadas. Entonces le daban talidomida a estas mujeres, a pesar de que en Estados Unidos no estaba aprobado, se le daba a estas mujeres que inclusive vivían en Estados Unidos para decirles que les iba a ayudar a controlar las náuseas, que les iba a permitir dormir de mucha manera. Y pues tú no puedes dar un medicamento prescrito en un país donde no está autorizado. En el caso de Colombia se maneja INVIMA, quien autoriza el tema de medicamentos dentro del país. Pues básicamente estas mujeres no sabían que esta droga estaba aprobada por la FDA, entonces aquí estábamos incumpliendo inclusive el tema de consentimiento informado. A la persona jamás se le dijo que le iban a dar un medicamento que no estaba aprobado en Colombia, perdón, en Estados Unidos. Y simplemente era un medicamento que estaba aprobado en Europa y que pues se lo iban a empezar a dar. Tampoco le dieron su consentimiento para autorizarla, simplemente le empezaron a dar el medicamento a la persona, diciéndole que le iba a ayudar a controlar todo el tema de náuseas y el sueño durante el embarazo. Y pues obviamente estas maternas en su proceso de cansancio, porque casi no pueden dormir, porque vomitan mucho, porque tienen ciertas dificultades, lo empezaron a consumir y eso dio como resultado que nacieran 12.000 bebés con deformidades congénitas debido a este medicamento.
Entonces, miren el daño tan grande que se hace simplemente por la misión de revisar temas de medicamentos. Aquí nadie le dio, ni le preguntó a la madre si quería o no participar, y pues de resultados obtuvieron 12.000 bebés con deformidades. Es un número excesivamente alto. Es un estudio o fue una experiencia que realmente dejó unos resultados negativos muy grandes, muy fuertes en personas que no tenían la culpa y que no habían tomado decisiones al respecto y simplemente fueron sometidos eh, como mal llamados ratos del laboratorio para probar cierto tipo de medicamentos. Aquí vemos todo lo que son las víctimas de talidomide. Entonces ellos tienen su propia asociación inclusive. Vemos como esos niños, por lo menos aquí esta niña tiene los brazos muy cortos, solo tiene 2 dedos. Miren los brazos de estos niños aquí, que pues fueron resultado de esta medicación sin tomar en cuenta realmente aspectos de como la autorización y demás. Y en 1962, pues básicamente el Senado de Estados Unidos dictó la enmienda Kefauver-Harris, o bueno, algo así, en la cual básicamente a los fabricantes de drogas se le indicó que la FDA no permitiría el mercado de la misma si su eficacia y su seguridad no había sido previamente probada. Y aquí la FDA empieza a controlar mucho todo lo que es el tema de medicación y el tema de qué se va a dar o qué no se va a dar dentro de su país antes o sin ser probado. Entonces, cada país tiene como su regulación. La empresa que se encarga de regular y de controlar realmente qué medicamentos y qué tipo de sustancias pueden o no pueden darse internamente, precisamente por esas experiencias negativas que nos vino dejando todo lo que fue 1940, 1950, 1960. Es decir, hablamos de los años 40, 50 y 60, que dejaron marcas históricas y altos índices de afectación psicológica, social, emocional, económica y física en sujetos de investigación que nunca dieron su consentimiento y que nunca dieron su aval o que no tenían la información necesaria para participar en los estudios o en las experiencias a los cuales les fueron sometidos de forma obligatoria. Otro que es muy conocido es el estudio de sífilis de Tuskegee, que se dio en 1932 hasta 1972. Es decir, este estudio duró 40 años. Fue uno de los estudios que más vergüenza internacional generó. Fue uno de los estudios que dio, manchó la salud pública internacional por cómo fue realizado. No sé si alguien quizás lo ha escuchado. Voy a dar un momento, estoy en Facebook también para leer. Hay unas personas que están conectadas que quizás de pronto quieren comentar y quieran mencionar si conocen o saben del estudio de sífilis que se dio en este periodo del tiempo. Pueden también responder por chat, si no, pues me dicen, no, no, no tengo conocimiento, o si sí, pues de pronto nos quieran compartir algo de esta parte. Vale, aquí dice, no, la verdad desconozco, no te preocupes, Ana, no tienes que disculparte. Ya él dice, no tengo conocimiento. Cristian Benítez Rodríguez, bienvenido pues a esta conferencia. No sé las demás personas si de pronto tienen o han escuchado quizás algo al respecto. Vale, perfecto. No tengan cuidado, no, ok, no, no, no tengo conocimiento, no, no, no.
En este experimento de sífilis o este estudio de sífilis que duró 40 años, pues realmente es uno de los capítulos de la historia que fue conducido por el Servicio Estadounidense de Salud Pública, por eso les digo que manchó la salud pública en la historia y que generó vergüenza estadounidense. El país sintió vergüenza internacional cuando se descubrió, se dio a conocer este estudio, es porque en esta investigación 600 hombres de bajos recursos económicos afroamericanos, estamos hablando de un periodo de 1932 hasta 1972, un periodo altamente marcado por lo que era la segregación racial, todo lo que era la discriminación por color de piel, por todo ese componente. Entonces, pues estos 600 hombres que tenían un ingreso económico bajo, es decir, eran de bajos ingresos, que además de eso eran afroamericanos, pues 400 estaban infectados por sífilis y fueron monitoreados por 40 años. A esas personas eh, les mantuvieron o los tuvieron con información errónea. Ellos pensaron que realmente les estaban tratando y no era así. Este estudio eh, muestra a familias de uno de los participantes del estudio. Aquí les tomaban exámenes, a ellos los engañaron, les dijeron que les estaban colocando tratamiento, que se iban a recuperar, que todo este componente, pero realmente lo que el estudio estaba buscando era ver el comportamiento de la sífilis en las personas, era ver cómo esta enfermedad reaccionaba y avanzaba con el tiempo. Entonces, las etapas de la sífilis, cómo afecta la sífilis, qué síntomas tiene la sífilis, sale de estas personas que fueron sometidos a ese estudio engañados y que pensaron que iban a tener una cura y pues realmente lo que hicieron fue dejar que la sífilis avanzara en cada una de las etapas para lograr comprender y lograr ver qué era lo que pasaba con esta enfermedad, matando a muchos de ellos. A esas personas les hacían exámenes médicos gratis, obviamente, pero a los sujetos no se les decía qué enfermedad padecían, ellos no sabían realmente que tenían sífilis, ellos no sabían qué estaba o qué era lo que les estaba pasando. Solo les decían, les vamos a hacer controles, vamos a estar muy pendientes de ustedes. Pues si ustedes recuerdan esa diapositiva, fue hecho el estudio por el Servicio Estadounidense de Salud Pública. Entonces, es como que a su casa llegue alguien y le diga, no, yo vengo en nombre de la entidad X de salud pública de México, de Colombia, de donde me estén viendo, y pues mira, lo que pasa es que te vamos a tomar unos exámenes, te vamos a controlar, empieza a desarrollar una enfermedad, te vamos a cuidar, pues obviamente tú dices, ok, todo eso me lo están dando gratis, muchas gracias, qué buen servicio, vas a estar agradecido, pero pues estas personas estaban engañadas de toda esa situación. Eh, a pesar de que realmente se generó una droga que fue aceptada para probar su eficacia, en cuanto a la cura sobre los años 50, que fue básicamente la penicilina. Mira, este estudio empezó en 1932, en 1950 ya se tenía una cura que era la penicilina. Este estudio continuó y no se les aplicó esta vacuna a esas personas a pesar de que sabíamos que tenían sífilis, no se les aplicó y se continuó el estudio hasta 1972, es decir, si ustedes ven, 22 años más después de tener la cura contra la sífilis, se continuó el estudio de estos sujetos, nunca se les previó, nunca se les dio el medicamento para que pudieran mejorar o controlar el tema de la enfermedad, sino que se les siguió engañando y se les siguió mintiendo al respecto para ver cómo era que evolucionaba realmente esta enfermedad. En los casos que otros médicos, pues básicamente las personas se empezaron a enfermar tan fuertemente que les tocó ir a otras consultas médicas a revisar esta parte, pues algunos médicos lograron diagnosticarlos o identificar que tenían sífilis algunos de los participantes, pero los investigadores hicieron algo que es aún más terrible y es que intervinieron para que no se les proporcionara el tratamiento. Es decir, eh, eh, este componente de salud pública de Estados Unidos intervino para que esos médicos no les dieran el tratamiento o las personas no pudieran acceder al tratamiento que es la penicilina para la sífilis de estas personas y se les permitiera seguir enfermos para ellos poder seguir tomando resultados, para ellos poder seguir tomando laboratorios, para ellos poder seguir viendo cómo era que evolucionaba esta enfermedad. Y pues muchos de estos pacientes realmente murieron durante este estudio, pasaron por los tres estadios de sífilis, subieron toda la sintomatología
nunca se les dio la oportunidad, es más, ellos jamás dieron el aval para que hicieran ese tipo de experimentos de ellos siempre estuvieron engañados. Y en 1973, pues el estudio fue parado básicamente por el Departamento Estadounidense de Salud, de Salud, Educación y Bienestar, después de haber sido publicado. Entonces ese estudio publicaron, ellos tuvieron la desfachatez de publicar que duraron 40 años básicamente sometiendo a personas y dejando que personas murieran o evolucionaran con enfermedades cuando a mitad del estudio se tenía cura y pues nunca se les proporcionó. Y no solamente esto, se les negó la oportunidad de que pudieran acceder a este tema de la vacuna o pues de la penicilina para curarse, a pesar de que fueron diagnosticados en 1995. Bueno, eso generó una vergüenza política pública porque pues se atentó con conocimiento en causa contra la vida de las personas. Y es hasta 1997, y eso fue porque se genera una alta presión del presidente Clinton, pues, perdón, una alta presión de la sociedad, pues es cuando el presidente Clinton de esa época, pues sale a pedir disculpas a los sujetos sobrevivientes y a sus familiares, diciéndoles que lamentaba pues el hecho, que eso no debía suceder, pero pues obviamente eso no repone ni gratifica de alguna manera a los sujetos que estuvieron expuestos y que fueron sometidos de forma, en lo personal, considero muy abruptamente, muy negativamente a este estudio. Realmente es uno de los estudios que más vergüenza internacional genera porque no éramos bueno, no éramos, no, porque yo no soy parte de los investigadores, pero no se era desconocedores de lo que estaba pasando y ya se tenían antecedentes de códigos como el código o ya se tenía antecedentes de investigaciones que habían atentado contra la ética y contra la salud de las personas. Aquí voy a permitir un espacio de debate corto. Quisiera saber qué opinan ustedes sobre, y no voy a dar el nombre de la persona, pues para que puedan opinar libremente, a menos de que quieran activar su micrófono. ¿Qué opinan ustedes de este estudio? ¿Qué les parece? Eh, ¿Cómo tomaron o cómo se manejó este estudio en estas personas afroamericanas o en estos 600 hombres afroamericanos que tenían sífilis y que se les negó el tema del tratamiento? Voy a dar un momento para que ustedes puedan escribir o puedan hablar. Pues fue malo. Buenas tardes, profe, soy Silvia. Buenas tardes, ¿cómo estás? Pues fue malo, ¿no? Porque realmente, pues en esos tiempos no existían los derechos humanos, no existía mucho la bioética como tal. Entonces fueron experimentos, como dicen, que realizan, pero llevándose a cabo la vida de alguien, ¿no? Sin tomarse en cuenta. Como dicen, como sobrevivió y si no hubieras, de todos modos, lo que sufrió y si no hubiera sobrevivido, ¿en qué forma se dan cuenta que tenemos que llevar, como dice, algo legal, ¿no? Sí, sí, señora. Es bastante, o sea, para los que somos del área de la salud, este estudio es realmente brutal porque pues conocemos cómo es la sífilis, cómo evoluciona la sífilis y cómo esta enfermedad realmente lastima y afecta a las personas. No sé si alguien más quiere dar la palabra, si alguien más quiere de pronto escribir algún mensaje. Voy a dar unos minutos más. Bueno, aquí hay algunos comentarios. Dice, en realidad pienso que la mayoría de la medicina actual o de la que se sabe científicamente fue mediante experimentos. En efecto, Abigail, mucho de ese conocimiento actual se adquirió precisamente a través de muchos experimentos, a través de experimentación, sometimientos que en actualidad seguramente no se darían por los componentes bioéticos que se tienen. Aquí nos dicen fue una crueldad, primero porque no tenía su consentimiento y posteriormente ya teniendo el medicamento no fueron administrados y aún así los usaron, en efecto fueron sujetos usados y que pues es como muy cuestionable realmente esta parte. Sin embargo, sin estos tipos de estudios, pues de pronto la información que se tiene actual no sería la misma, ¿sí? No obstante, sigo como investigador considerando que debe primar, como lo dicen los códigos, el bienestar sobre el riesgo.
Continuando, pues hay unos códigos internacionales. Estamos también hablando de la Declaración de Helsinki. Esa Declaración de Helsinki se dio en 1964, cuando la Asociación Médica Mundial estableció recomendaciones que guían a los doctores de medicina. Recordemos que la investigación ha venido evolucionando por el tiempo, antes solo los doctores de medicina, porque también existían en esa época los doctores en derecho, o sea, los abogados. Y los doctores en medicina, pues aquellos que son médicos en estos momentos, pues eran los que podían realizar investigación. Entonces, esta declaración de Helsinki habla de cómo se debe realizar una investigación biomédica involucrando a sujetos humanos. Ellos nos dan como unas recomendaciones internacionales. Estas recomendaciones siguen en pie, pero pues ya no se habla únicamente de doctores en medicina, sino que aplican pues a todas las investigaciones hechas por cualquier persona que trabaje con sujetos humanos. Esta declaración básicamente involucra lo que es la ética internacional de la investigación y define los lineamientos para que se desarrollen investigaciones combinadas con atención al paciente y las investigaciones no terapéuticas. ¿Por qué? Porque hay investigaciones que son netamente en fármacos, de medicamentos y que obviamente son terapéuticas, pero hay investigaciones que no requieren fármacos, pero aún así son investigaciones con sujetos y pues obviamente deben tener como una conducta o cómo se ha trabajado. Esta declaración de Helsinki pues ha sido revisada, modificada y actualizada. Si ustedes recuerdan, se creó en el 64, 11 años después, en 1975, se revisa, en 1983 de nuevo, nuevamente en 1989, nuevamente en 1996, nuevamente en el 2000 y posteriormente en el 2004 y hasta ahora no hemos pasado esa revisión. O bueno, no que tenga conocimiento. Eh, y pues vamos a ver. Esos, los temas de la declaración o de los que dirige esa declaración de Helsinki, pues incluye o toma en cuenta todo lo que es la investigación con humanos y esta debe hacerse, y la declaración es muy clara, en resultados de laboratorio o en experimentos en animales que pues deben basarse antes de esto. O sea, no se puede llegar a seres humanos sin antes haber pasado por resultados de laboratorio o algunos experimentos en animales, que es un tema bioético que no voy a entrar a discutir en estos momentos porque es un tema bastante álgido y es el tema de la investigación en animales porque también son seres vivos. Entonces, pero es un tema ético aparte, en que se tendrá quizás en algún momento una conferencia al respecto, pero que para esta clase, pues no. Los protocolos de investigación deben ser revisados por un comité independientemente a la institución y antes de su inicio, siempre los protocolos de investigación son revisados y aprobados. Es necesario que se tome el consentimiento informado de los participantes. En la declaración de Helsinki nuevamente toma lo que hablaba el código Nuremberg y es que se necesita el consentimiento informado, que la persona de forma autónoma y voluntaria diga que quiere participar en la investigación. La investigación debe ser conducida por individuos médicos científicos calificados, ya que no solamente hablan de médicos, cuando hablan de científicos, pues nos dan la apertura a enfermeros, psicólogos, odontólogos y pues demás. Los riesgos no deben exceder nuevamente los beneficios. Aquí se resalta que debe primar el tema de los beneficios. Otro de los actos son el Acto Nacional de Investigación. Ese es un poco más a nivel de ese acto, pues básicamente fue publicado posterior al evento de la investigación de sífilis. El Acto Nacional de Investigación creó básicamente comisiones en casi todos los países a nivel nacional y protección de sujetos humanos en investigaciones biomédicas y de comportamiento. Si ustedes recuerdan, hablamos de un experimento que usaba electroshock precisamente para controlar o transformar el tema de comportamiento. A estas comisiones nacionales en 1974 que se crearon, pues se les encargó que identificaran todos los principios éticos básicos que debe tener o que, en los cuales se debe fundamentar la conducción de investigaciones biomédicas en cuanto al comportamiento de los individuos y que involucren a los sujetos de cuidado o a los sujetos de investigación y que desarrollaran todas las guías que deberían ser seguidas para asegurar, obviamente, investigaciones que estuvieran primando los beneficios sobre los riesgos y que trataran a los seres humanos como lo son, que son seres humanos, y no simplemente como sujetos de investigación que estaban expuestos a daños de múltiples maneras. Esa comisión, pues básicamente hizo como un documento borrador, en el que fundamentaba todo lo que era la investigación en Estados Unidos,
y hablaba de los principios éticos y guías para la protección de sujetos humanos y comúnmente es conocido como reporte Bellman. El reporte Bellman es otro de los reportes internacionales que sirve como guía para lo que es la investigación en sujetos humanos. Entonces, este reporte Bellman nos daba como algunos principios, particularmente nos da tres: respeto a las personas, beneficencia y justicia. Cuando hablamos del respeto a las personas, ¿qué quiere decir? Pues básicamente todos esos sujetos deben ser tratados como sujetos autónomos. No se puede unificar a los sujetos. Son sujetos autónomos. Y los sujetos con su autonomía o sujetos que tengan una autonomía disminuida serán considerados sujetos de protección y deben ser tratados con muchísimo más cuidado. Cuando se aplica esto a través del consentimiento informado, los sujetos deben básicamente decir lo que va a ocurrir o no dentro de la investigación, los riesgos más posibles, los posibles resultados, para que la persona sepa qué es lo que va a pasar. Y el consentimiento debe tener tres elementos: la información, o sea, debe tener una información, debe tener comprensión y debe tener voluntariedad. Cuando hablamos de comprensión, básicamente quiere decir es que la persona comprenda. Porque si usted le lleva un consentimiento informado en lenguaje técnico, científico, médico alto, grande o de salud alto, amplio, con aspectos de bioquímica, y usted le habla de canales o uniones de puentes de hidrógeno y muchas otras cosas que quizás la población no entiende, pues la persona no va a tener una comprensión de lo que está afirmando y por no sentirse ignorante, le va a afirmar y le va a decir que sí cuando no tiene ni idea de lo que se va a pasar o lo que va a suceder. Y obviamente el tema de voluntariedad, porque debe ser voluntario, no podemos obligar. Beneficencia, aquí lo que se busca es que los sujetos humanos no deben ser dañados o el daño de estos sujetos debe ser el mínimo posible y debemos maximizar todo lo que son beneficios nuevamente por encima de los riesgos. ¿Cuándo se aplica esto? Básicamente cuando se establecen los riesgos y beneficios, se busca la naturaleza y el espectro de los riesgos y se debe establecer de forma sistemática para evitar en la mayor medida posible el daño a esos seres humanos. El tercer principio ético básico, pues es el tema de la justicia, y aquí es que los beneficios y los riesgos de la investigación deben ser distribuidos de forma justa. No es que, prefiero darle más beneficios a este sujeto que es amigo y darle más riesgos a este otro que no lo conozco. No, los beneficios y los riesgos se distribuirán de forma equitativa y justa dentro de los participantes. Y eso se da a través de la selección de los sujetos, quienes deben pasar por un proceso justo de selección, sobre todo cuando se hacen, por ejemplo, investigaciones con algunos tratamientos experimentales. Entonces los sujetos deben ser seleccionados de forma justa y de forma aleatorizada a ver si se le da o no el tratamiento. Básicamente estos tres principios son las piedras angulares para que se regulara todo lo que es la investigación que hablara o utilizara a sujetos humanos o a seres humanos. Posteriormente, hablando de algunas regulaciones federales, si ustedes ven, casi todo sale de Estados Unidos, pero esas regulaciones, esos códigos, esas declaraciones se aplicaron a nivel internacional por su magnitud o su impacto. Y es en 1981 cuando el Departamento de Salud y de Servicios Humanos y la FDA generaron regulaciones, obviamente basados en todo lo que fue el reporte Bellman y de los tres principios que nos da el reporte Bellman sobre la protección de sujetos humanos. Y es en 1991 cuando 17 departamentos federales o 17 agencias adoptaron todo lo que fue conocido como la regla común. Y esta regla común buscaba la protección de los sujetos investigados, eh, sobre todo con investigaciones patrocinadas por los gobiernos federales, porque algunos de estos gobiernos federales que daban investigación manipulaban a los sujetos o obligaban a los sujetos de igual forma a someterse a investigaciones que no eran. Y de eso se derivaron pues 4 regulaciones dictadas hasta 1981. Esta regla común tenía unos elementos principales o fundamentales. Uno era el requisito de asegurar el cumplimiento por parte de las instituciones investigadoras y los requisitos para los investigadores, para todo lo que es la obtención y documentación del consentimiento informado. Aquí ya le dicen cómo usted debe cumplir esto, el consentimiento informado debe tener esto y se debe cumplir al pie de la letra. El requisito para los comités de ética, de investigación, todas las instituciones e investigaciones dadas en sujetos deben tener un aval de un comité de ética e investigación. Ahí hablan también de cómo debe operar, cómo debe pasar esa revisión de investigaciones, cómo se deben almacenar los registros, algo muy importante, la ética
es que cuando usted recolecta la información, al publicar los resultados, no se debe nombrar a los sujetos, no se deben dar nombres y datos que permitan identificar a los sujetos, y las revistas no pueden solicitarles a ustedes que les envíen los datos donde aparezcan los nombres de los pacientes, porque iría contra el principio de y manejo de la información del paciente. Protección adicional para ciertos sujetos vulnerables, sobre todo las mujeres embarazadas, los niños y los prisioneros. ¿Por qué los prisioneros? Porque los prisioneros son sujetos que están dentro de una cárcel, que de entrada pierden muchos derechos y que pues obviamente pueden ser manipulados por la seguridad de la institución para que hagan o no hagan algo. Entonces, esos son sujetos también de cuidado. Las mujeres embarazadas son un grupo focal de muchísimo cuidado, porque estamos hablando de dos vidas, y obviamente los niños, porque ellos no tienen como poder de decisión. Hay unos mecanismos de protección que son establecidos dentro de esta regla común. Uno es que la revisión de la investigación por el comité de ética siempre va a pasar por un comité de ética, consentimiento informado obtenido por los sujetos y aseguración de la institución para el tema de cumplimiento. Básicamente, las regulaciones de todo lo que fue la FDA como la regla común proveyeron protección a humanos sujetos de investigación. Esta regla común fue la que empezó a decir, venga, los niños son de mucho cuidado, las mujeres embarazadas son de mucho cuidado y los prisioneros son de mucho cuidado, porque pueden ser manipulados, expuestos de múltiples maneras y más fácilmente. Y básicamente la FDA tiene algunas regulaciones para las investigaciones con drogas, aparatos biológicos auditivos, obviamente para los alimentos aditivos, colorantes y demás. Otra de las conferencias internacionales fue la Conferencia Internacional de Armonización. Esta conferencia de armonización pues se dio en 1995 y buscaba desarrollar buenas prácticas clínicas, o son conocidas también como las ICH, para unificar todos los criterios y estándares en todo lo que era Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, y son también adaptadas por Canadá, Australia y Nueva Zelanda, y pues Colombia está en ese proceso de adaptar las buenas prácticas clínicas. Posteriormente, se da todo lo que es la estandarización, o sea, se regulan y se organizan todos los procesos de investigación con sujetos humanos en los países que ya estaba incluido todo dentro de las buenas prácticas clínicas, y se desarrolla un gran documento que fue considerado o es llamado Documento de las Américas, siendo este todo lo que habla de las buenas prácticas clínicas. En 2005 sale una declaración de la UNESCO donde todos los miembros firman esa declaración sobre la bioética de los derechos humanos, dentro de la cual se hace mención, y obviamente México y Colombia hacen parte, es del objetivo, y era reconocer la importancia de la libertad de investigación científica para que los investigadores y los sujetos de investigación pues tengan libertad, las repercusiones beneficiosas del desarrollo científico tecnológico, destacando al mismo tiempo la necesidad de que la investigación y los consiguientes adelantos se realicen en un marco de principios éticos enunciados que están dentro de esta declaración, y que se busca que se respete sobre todo los derechos humanos y las libertades fundamentales y básicas. En esa declaración de la UNESCO se habla de algunos principios. El artículo 4 habla de los beneficios y los efectos nocivos. Deme un segundo, por favor. Este artículo, me disculpo, este artículo 4 de esta declaración habla de los principios de beneficios y efectos nocivos, y básicamente lo que nos dice es que al aplicar y fomentar todo lo que es la investigación, el conocimiento científico, el avance de innovación, estas prácticas tecnológicas y médicas se deberán potenciar al máximo el tema de los beneficios directos e indirectos para los pacientes y para las comunidades y para los participantes, y se deberá reducir en lo máximo posible los efectos nocivos para esas personas.
Entonces, este artículo limita algunas investigaciones porque obviamente podemos generar mucho más daño que beneficio. El artículo 19 habla de que deben existir unos comités bioéticos y que se deben crear y promover y apoyar todo lo que corresponde a los comités éticos independientes, pluridisciplinarios o plurilistas y mirar cómo se van a evaluar esos problemas éticos, jurídicos y científicos. Realmente en esos comités bioéticos pues vemos que ya la especialidad, la maestría o el doctorado en bioética ha venido tomando fuerza precisamente por eso, porque se requiere tener ese componente en la investigación. Este componente también habla de presentar asesoramiento sobre problemas éticos, es decir, esos comités éticos no solamente van a evaluar investigaciones, sino también van a prestar asesoramiento sobre algunos procesos éticos en contextos clínicos. Uno de los que más se dio recientemente fue cuando tuvimos la pandemia de COVID-19 y que se hablaba de priorizar la vida del joven para una unidad de cuidados intensivos sobre la vida de un adulto mayor. Entonces, los comités de ética eran los que definían si en efecto un señor de X edad, con X patología, con determinados antecedentes, iban o no a acceder a lo que era el tema de la unidad de cuidados intensivos. Sí, son ellos los responsables de tomar esas decisiones, evaluar lo adelantado en cuanto a la ciencia, la tecnología, formular recomendaciones, fomentar el debate, la educación, la sensibilización. Esos comités de ética no solamente están para evaluar, sino también para todo lo que es el tema de la educación y de la sensibilización. Eh, Básicamente, cuando haya una actividad de investigación o que se lleve a cabo cualquier investigación, el estado o varios estados, porque tú puedes hacer una investigación en Colombia, en Estados Unidos una investigación en Colombia y en México una investigación en España y México, y esa investigación puede ser financiada por fuentes de otro estado o de otro país, pues esto deberá someterse básicamente a una veda apropiada de examen ético, sobre todo del estado anfitrión, es decir, del estado que va a permitir que se desarrolle la investigación propiamente dentro de ellos. Habla también de la actividad de la investigación transnacionales en cuanto a la materia de la salud, que deberán responder a las necesidades de los países anfitriones. No es que ahí vamos a ver cómo actúa X enfermedad en Colombia para tener resultados en México. No, se busca que realmente responda a las necesidades del país anfitrión y en este caso pues tendrá que responder ante esta situación y al negociar en cuanto a los acuerdos de investigación se deberán establecer condiciones de colaboración o de común acuerdo sobre qué beneficios va a traer esa investigación, cómo se va a hacer la participación, que debe ser equitativa y negociable. La promoción de la declaración, pues en el artículo 22 habla de la fundación de los estados o la función de los estados. Y esos estados quiere decir que deberán adoptar todas las disposiciones adecuadas a nivel legislativo, es decir, a nivel de norma, pero también a nivel administrativo, para poner en práctica todos los principios que son enunciados dentro de esta declaración y conforme a los derechos internacionales humanitarios y primando siempre el tema del beneficio sobre el riesgo. Dentro de esas funciones del Estado, pues el apartado nos dice que tendrá o deberá adelantar la creación de los comités de ética independientes, pluridisciplinarios y pluristas, tal como lo define el artículo 19. Aquí vemos cómo fueron avanzando el tiempo, inician los estudios de sífilis, experimentos nazis, tragedias del tema del medicamento, estudio en Milgram, la exposición del estudio de sífilis, ¿sí? En 1940, 1950, 1970, 70, 80, 90 y 2000. ¿Y qué es lo que va pasando? Que va apareciendo el código Nuremberg, la declaración de Helsinki, la enmienda de Harris, no supe bien decirlo, el reporte Belmont, la regla común, la guía de las Sions, la regulación de los sujetos humanos y el documento de las Américas de buenas prácticas clínicas. Básicamente, para ir concluyendo esta conferencia, estos eventos catastróficos de la historia de la investigación con sujetos humanos, pues llevaron a esta necesidad de regular esta actividad, a controlar este tema de investigación, para que no todas las personas pues estuvieran sometidas a temas propios o a temas de violencia contra sus derechos humanos. Los principios básicos que rigen todos los códigos se centran
en respetar a la persona, dar el consentimiento informado, el tema, la beneficencia, la valoración del riesgo, la justicia y la elegibilidad. Todas las personas que son involucradas en esas actividades de investigación y que participan deben ser sujetos que deben conocer la historia, la ética de la investigación, deben tener conocimiento de lo que está pasando, deben saber de lo que se va a hacer, qué va a suceder, cómo va a suceder y los posibles riesgos. Se debe crear el Comité de Ética de Investigación en todos los países e instituciones. Y aquí vamos a encontrar un resumen de los 4 principios bioéticos que ustedes deben tener en cuenta y siempre deben citar dentro de sus investigaciones. Primero, beneficencia. Y aquí se da a entender el costo del beneficio potencial de cualquier intervención biomédica o relacionada con la salud, y es que buscamos que la persona se beneficie de la investigación por encima de los riesgos. Si vemos que hay más riesgos que beneficios, simplemente no lo aplicamos o no lo desarrollamos. La no maleficencia de esos principios básicos de todo sistema moral, y es que se busque no generar ningún daño al individuo, es decir, no se va a aprobar ninguna investigación que sepamos o que busque realmente generar un daño. Por ejemplo, cuando se probaron estas bombas atómicas, pues realmente el daño, se sabía que se iba a generar un daño catastrófico. El tema de la justicia y es la conciencia de que todos los seres humanos son iguales, dignos de derecho y deben ser tratados por igual. Aquí no importa si usted es afrodescendiente, si usted es latino, si usted es hispano, si usted es norteamericano, la investigación lo debe tratar de la misma manera y de forma equitativa y distribuir riesgos y beneficios de forma equitativa sin afectar o sin tener en cuenta ni siquiera su credo o sus creencias o tradiciones. Y la autonomía es que cada persona decide conforme a sus propios valores y creencias si va o no a trabajar dentro de la investigación. Inclusive, esa autonomía le permite al sujeto investigado retirarse en cualquier parte de la investigación. Y usted no le puede decir, ay, no, no se retire, por favor, venga, quédese, hablemos. Si la persona decide retirarse, ustedes no pueden limitar o no pueden negarle la posibilidad de que esta persona se retire o se salga de la investigación. Les voy a mostrar una imagen de una película que les recomendaría que vieran. Déjenme, ya se las muestro. Denme un segundo. Se llama Amar la vida, donde actúa Emma Thompson. Básicamente, esta película de Amar la vida nos habla de Vivian, una mujer de 48 años que es brillante, es ingeniosa, ella es profesora, de hecho, doctora en filosofía, habla muy bien, tiene una trayectoria grande a nivel académico, pero pues esta persona empieza a sufrir de cáncer en su vida tranquila, realmente empieza a avanzar su cáncer con un cáncer ovárico metastásico en estadio 4, es decir, un cáncer casi incurable, y su única alternativa es someterse pues, a un tratamiento experimental. Realmente la eficacia del experimento no ha sido demostrada y se supone que pues, tratamiento le va a servir. Curiosamente, se lo da un doctor que fue antiguo alumno de ella y pues ella afronta realmente esa prueba de la mejor manera. No obstante, eh, digamos que le violan muchos derechos porque ella en algún momento ya no quiere seguir más, ella quiere ya parar y no la quieren dejar porque necesitan eh, de ella o necesitan que ella pues pueda dejarse someter a esta situación. Creo que no les estoy transmitiendo esa pantalla, de menos segundo. Entonces, lo que se busca con inclusive enfermería interviene, al final ella muere porque enfermería le permite o interfiere para que no la reanimen y la dejen fallecer.
Esta película es una película bastante fuerte, pero les invito a verla, es muy, muy bonita. Eh, Deja mucha reflexión desde la investigación, eh, genera muchos cuestionamientos. Aquí vemos, inclusive hay artículos, un caso donde el arte de cuidar aparece desdibujado. Aquí hablan de cómo hace una crítica a lo que es básicamente la enfermería dentro de esta película. Les invito, es una muy buena película. Les va a llenar de emociones, de sentimientos, de situaciones particulares, todo este componente. No sé qué les pareció esta presentación. Realmente la ética gira sobre cuatro principios, ya les dije: justicia, beneficencia, no maleficencia y autonomía. Quisiera saber si de pronto tienen alguna pregunta, alguna inquietud, tienen algún interrogante, algo que les gustaría que yo les aclarara respecto a esta temática de lo que es la investigación en la bioética o la bioética en la investigación. Igual leo los comentarios de Facebook por si tienen algún comentario, duda o solicitud. Voy a dar un segundo mientras de pronto escriben. Ok, me dicen que todo muy bien, gracias. Quisiera preguntarles, ¿consideran ustedes que en estos momentos realmente es necesario tener el tema de la bioética en la investigación o creen que es algo que no, de pronto no tiene una relevancia significativa? Ok, muchas gracias. Bueno, creo que no hay más comentarios. Les agradezco mucho por su participación. Espero les siga yendo muy bien ese tema. Me gustaría en algún momento ver publicaciones de ustedes y obviamente quizás más adelante, si ustedes así lo consideren, trabajar en algún escrito en conjunto sería muy gratificante para mí como uno de sus profesores dentro de este diplomado de investigación. Les deseo que tengan una feliz noche, que les vaya muy bien. Hasta luego.